Continuamos con nuestra segunda conferencia del día de hoy en el Congreso Archivístico Nacional. Nuestro siguiente expositor es David Bullón, quien es consultor, y antes de presentarles a don David, voy a hacerles el recordatorio en relación con la mecánica de nuestras conferencias. El conferencista va a tener 20 minutos para hacer su exposición, que en el caso de don David vamos a estar hablando ahora sobre introspección y resiliencia en tiempos de pandemia. Vean qué tema tan interesante realmente. Él tendrá 20 minutos y después tendremos 10 minutos para preguntas. Apenas don David empiece a hablar, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Recuerden votar por las que les parezcan más relevantes y lo que no logremos contestar en el tiempo que tenemos destinado para ello, los compañeros organizadores del Congreso se pondrán en contacto con el conferencista para recabar la información y después socializarla con todos los participantes. Por favor, recuerden no hacer preguntas de manera anónima. Siéntanse en libertad de compartir este enlace con amigos o colegas y al final de la mañana en el chat de toda la transmisión encontrarán el enlace para que puedan evaluar la jornada de hoy. Procedo ahora a presentarles a don David, quien tiene un currículum muy amplio. Les voy a leer para resumir las áreas de trabajo en las que él se ha desempeñado. Don David ha trabajado como ingeniero de procesos, como consultor de microfinanzas y medios de vida, como asesor de planificación estratégica en el Ministerio de Comercio e Industria, como coordinador de cadenas globales de valor e innovación, esto también en el Ministerio de Comercio Exterior. Fue director de innovación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y desde el 18 y hasta el día de hoy es profesor de innovación en la Universidad LID y en la Fundación CEDET. Asimismo, y este trabajo también lo conserva hasta el día de hoy, es fundador de Micelio, que se encarga de liderazgo, innovación y colaboración para el servicio público. Don David, muchísimas gracias por atender la invitación a ser parte de nuestro congreso y le cedemos la palabra en este momento. Buenos días, en realidad para mí es un enorme gusto, un placer poder estar con ustedes para compartir un poco acerca de este tema que creo que es tan importante en estos momentos desafiantes para el planeta. Voy a compartir mi presentación. Listo. Entonces sí, en realidad este año ha sido muy atípico. Ha sido un año en el que como personas, como archivo, como planeta, hemos encontrado desafíos que jamás nos imaginábamos que iban a darse. Y es justamente en este tipo de momentos en los que la introspección y la resiliencia son más importantes. Quería comenzar explorando un poco qué significan esas palabras realmente. La resiliencia es esa capacidad de poder recuperarse rápidamente de dificultades. Y lo simboliza muy bien el bambú que ante el viento logra doblarse, pero después vuelve. Si fuera más rígido, de pronto se quebraría en ese proceso. Y aunque tal vez esta pandemia está siendo un desafío magnánime, los desafíos en nuestras vidas son inevitables y son comunes y en realidad son la manera en la que muchas veces crecemos. Durante un desafío hay 3 posibles alternativas. La primera es como tratar de ignorarlo y eso dura hasta cierto punto, pero eventualmente ya no son ignorables. También hay desafíos donde a veces la respuesta es como colapsar y decir yo no hay nada que pueda hacer aquí y como echar para atrás. Pero el enfoque que quiero compartirles hoy es más bien el enfoque de la evolución. Y aquí es donde creo que juega un rol importante la introspección. La introspección es esa capacidad como personas, pero también como organizaciones, de mirar hacia adentro con una mirada fresca y ver ante las situaciones que enfrentamos si tal vez hay lecciones que podemos aprender y maneras en las que podemos evolucionar de manera proactiva. Entonces hoy vamos a hacer un recorrido ambicioso a través de la historia y el tiempo,
como para compartirles acerca de 6 destrezas o 6 competencias esenciales del ser humano que creo que pueden ser muy importantes para la archivística y particularmente en este momento, que son la apreciación, la audacia, el compromiso, la empatía, la curiosidad y también una que logra hilar entre todas ellas, que es la ecuanimidad. Entonces lo que vamos a hacer es, para cada una de estas, dar un poquito de contexto acerca de dónde salió en la historia, qué es realmente la destreza, para qué nos sirve en la actualidad y específicamente por qué es importante en el rol de lo que hacen los archivos. Y en cada una quiero dejarles con una pregunta introspectiva, que creo que de alguna manera hila algunas de las preguntas que nos hemos estado haciendo durante esta conferencia acerca de cómo podríamos aplicarlo a lo interno de los archivos. Entonces, si comenzamos con la apreciación, y les invito a ponerse los lentes de la apreciación, en realidad la apreciación surgió en momentos de la historia en las que se volvió evidente que había un valor en agregar y organizarnos como tribus. Pero para que un grupo, aunque sea pequeño de seres humanos, quiera convivir juntos, necesitan tener una narrativa y una identidad común. Y eso es lo que aporta la apreciación. La apreciación es esa capacidad de poder reconocer la belleza y el valor en cada momento, cada situación, las personas y los grupos. Y hoy es fundamental para la colaboración, porque la apreciación y la actitud apreciativa nos ayuda a crear un entorno de seguridad emocional y a despertar solidaridad genuina entre las personas. Si yo me siento apreciado, me nace ayudar a otras personas. Y me parece que los archivos en los distintos países tienen un rol esencial desde los lentes de la apreciación, porque en los archivos está el patrimonio documental nacional, que contiene una narrativa que entrelaza el pasado y el presente del país. Y esta narrativa es la que realmente puede conectar a las personas con esa historia común. Entonces, creo que de alguna manera los archivos juegan un rol muy importante en lograr que la apreciación juegue su rol a nivel de sociedad. Y en este momento desafiante quería dejarles con una pregunta como de introspección desde la apreciación, que es la siguiente. ¿Cuáles son las maneras más creativas y efectivas en las que los archivos pueden contar la historia que influye en la identidad colectiva de una nación? Si tenemos ese acervo, en esta era moderna, ¿cómo contamos esa historia para seguir jugando ese rol? Ahora les invito a que se pongan más bien los lentes de la audacia. Si volvemos a la historia, hubo un momento en el que ya algunas de las tribus ya como que estaban en capacidad en el lugar en el que estaban viviendo y necesitaban dividirse. Y esto requería que hubiera nuevos liderazgos, personas dispuestas a asumir riesgos, a ir a explorar terreno nuevo. Y estas personas entonces comenzaron a aplicar en el entorno organizacional la destreza de la audacia. Y la audacia es esa capacidad de asumir riesgos para velar por lo que es importante para mí en cada momento y situación. Y hoy es esencial en situaciones en las que necesitamos diferenciación, porque ayuda a impulsar iniciativas que se diferencian con enfoque y con rapidez. Y creo que también, aunque quizás los archivos no son quienes lideran actos audaces en la sociedad, sí tienen un rol súper importante de documentar historias de heroísmo, que son historias de personas audaces que han jugado roles determinantes en la historia de cada país. Y en este momento quería invitarles que también miráramos hacia adentro para ver dónde quizás podríamos requerir más audacia como archivos. Entonces les dejo esta pregunta. ¿Cuáles son las apuestas audaces que necesitan hacer los archivos y los archivistas para seguir jugando un rol relevante en una sociedad en la que la información es digital y abundante? Ahora les invito a que cambiemos esos lentes de audacia por los lentes del compromiso. Si volvemos a la historia, hubo un momento en el que ya inclusive después de esas exploraciones, de esas personas audaces, tal vez los lugares más atractivos para vivir ya estaban saturados y no quedaba de otra más que entonces comenzar a generar asentamientos humanos más grandes y eventualmente ciudades. Pero ya a ese nivel
la apreciación no es suficiente porque de alguna manera hay que lograr que hayan acuerdos hacia una sociedad, que es la deseada, con personas que no son cercanas, inclusive personas que no conocemos. Ahí el compromiso es un aliado. El compromiso es esa capacidad de tomar responsabilidad de manera consistente conmigo mismo y hacia mi entorno y a los demás. Y hoy es esencial en cualquier situación en la que necesitamos establecer una visión y avanzar hacia ello, porque realmente nos ayuda a ir generando resultados poco a poco para llegar a ese resultado que queremos en el largo plazo. Y creo que el video que pusieron antes de mi charla es un ejemplo muy claro de la manera en la que los archivos juegan un rol muy importante desde este lente en establecer orden, ¿verdad? En facilitar y garantizar procesos notariales que dan fe de actos públicos y también en documentar cosas que suceden en el Estado como para apoyar este proceso de que tengamos un acuerdo colectivo que funcione. Y creo que también de pronto hay una oportunidad en este momento para mirar hacia adentro y ver en qué manera de pronto podemos evolucionar en algunos compromisos. Entonces les dejo esta pregunta. ¿Cuál es la visión de largo plazo de un archivo realmente? ¿Y cuáles son las normas y procesos que quizás necesitan evolucionar para poder alcanzar para poder alcanzar esa meta en este nuevo normal que probablemente va a seguir después de la pandemia? Hay algunos temas que ya se han hablado, como el teletrabajo productivo, la gestión de riesgos y posiblemente hayan otros relevantes ahí. Y ahora pasamos de compromiso a la curiosidad. Entonces llegó un momento en la historia de la humanidad en la que quizás esas crecientes poblaciones era cada vez más difícil realmente sostener y mantener lo necesario para ir construyendo esa visión que se quería con los procesos ya conocidos, porque ya con cantidades muy grandes de personas se vuelve difícil. Entonces se volvió importante comenzar a descubrir nuevas maneras de hacer las cosas y nuevas maneras de moldear el mundo natural, todo el surgimiento de la ciencia. Y ahí la curiosidad es un aliado esencial, es la capacidad de cuestionar y ampliar mi conocimiento para poder abordar lo desconocido. Y entonces hoy la curiosidad es lo que está detrás del aprendizaje. El poder nos ayuda realmente a impulsar la exploración y la innovación necesaria para encontrar nuevas soluciones. Y aunque parece tal vez para algunos podría parecer contraintuitivo, también creo que los archivos juegan un rol esencial desde este lente, porque los archivos tienen un acervo de conocimiento, dentro de ello patrimonio de interés científico. Y el archivo juega un rol esencial para que nunca vuelva a suceder algo como lo que sucedió en la Edad Media, donde un avance que ya se tenía se perdió porque se perdió el conocimiento. Y en este momento creo que hay una importante pregunta que de alguna manera se ha abordado en algunas otras charlas, que es ¿qué potencial hay de aplicar la curiosidad ahorita para adoptar nuevas tecnologías que podrían potenciar la misión de un archivo? Y así vamos avanzando a historia un poco más reciente. Realmente en las últimas décadas, la ubicuidad de la información y la posibilidad de comunicarnos le ha dado una voz a grupos que históricamente han estado excluidos. Y en este escenario, no sé, de los últimos 50 años, la convivencia pacífica requiere incluir a esas personas de alguna manera. Y ahí la empatía es una destreza que construye sobre la base de las anteriores, porque es esa capacidad de poder sentir las emociones de otras personas y comprender sus necesidades. Entonces hoy, en cualquier situación en la que necesitamos construir consenso, necesitamos empatía, porque nos ayuda a comprender perspectivas diversas y construir consenso que cuida las necesidades de las distintas partes. Entonces hoy cuando pienso en el rol del archivo, siento que también hay un rol importante que juega el archivo en lograr que se propague la empatía en una nación, que es, por ponerlo de alguna manera, la documentación incluyente. Porque si pensamos en nuestros descendientes, sería muy bueno que puedan encontrar registros que capturan la multitud de fuentes y formas de información que capturan estas distintas historias
inclusivas. Y pensando en este momento, yo me planteo la pregunta de en qué manera se puede adaptar el servicio al cliente para integrar voces poco escuchadas en la historia nacional, e inclusive cómo se podría utilizar el patrimonio para ayudar a que los distintos grupos pues tengan una voz y puedan realmente convivir. Y eso nos lleva a esta última destreza, la ecuanimidad, que para mí es muy especial. Y en realidad la ecuanimidad a nivel organizacional solamente se ha vuelto relevante quizás en los últimos 10 años. Y es que en este mundo en el que vivimos, de una interconexión entre toda la humanidad, en realidad el Congreso de Dios es un excelente ejemplo. Tenemos personas de todos los países conectados a través de la tecnología. Pero la verdad es que al tratar de hacer distintas cosas en equipos que muchas veces integran personas de distintas culturas, etcétera, a veces es imposible lograr un consenso donde todo el mundo tenga que dar su visto bueno para que algo suceda. Puede ser muy lento, especialmente si las personas están viendo el mundo a través de diferentes lentes y diferentes maneras de ver el mundo. Y en esa situación, entonces, es importante para una persona y para una organización tener la capacidad de quitarse unos lentes y ponerse otros dependiendo de con quién está hablando y dependiendo de lo que la situación requiere. Y ahí es justamente lo que la ecuanimidad nos aporta, porque la ecuanimidad es esa capacidad de no solamente observar mis emociones, que eso me lo da la empatía, sino de poder también observar mis deseos profundos, las adicciones o las aversiones que yo tengo, que son las que tal vez me llevan naturalmente a ser una persona curiosa, o me llevan naturalmente a ser una persona apreciativa, o a ser una persona audaz. Y poder verlas con neutralidad y sin reaccionar ante ellas. Y esa destreza es valiosa hoy porque nos da versatilidad, nos ayuda, por un lado, a aprovechar la diversidad de talentos que puede haber en una organización, las personas que tal vez naturalmente se mueven de distintas maneras, y también a poder adaptarnos a distintas situaciones. Y si pensamos en las distintas funciones que he estado compartiendo de lo que puede hacer un archivo para construir y para desarrollar un país, la ecuanimidad nos ayuda a integrar esos propósitos, porque si bien es cierto que para algunas cosas puede ser muy valioso ponerme los lentes como líder de un archivo o como líderes en un sistema archivístico de la apreciación, hay otras en las que necesito audacia o necesito compromiso, o necesito curiosidad o empatía. Entonces, esa ecuanimidad me permite hacerlo. Entonces, los dejo con esta pregunta en cuanto a la ecuanimidad. ¿Con qué lentes piensan ustedes que se suele sentir más cómodo un archivo? ¿Y cómo podríamos explorar la posibilidad de incorporar plenamente algunos de los otros lentes para poder potenciar el rol que realmente podrían estar jugando los archivos para impulsar a nuestras respectivas naciones? Entonces, los quiero dejar con unas palabras de una persona, Mahatma Gandhi, que en su vida logró cultivar mucha ecuanimidad. Porque, bueno, ustedes han visto que les he estado compartiendo la idea de que un ejercicio de introspección de los archivos o de un sistema de archivos nacionales es importante porque en realidad los archivos juegan y tienen el potencial de seguir jugando un rol esencial, vital, en que la esencia de estas destrezas que son claves en nuestra humanidad, pues se puedan manifestar de manera muy presente y saludable en la dinámica de nuestra sociedad. Pero al final de cuentas, esto depende de individuos. Y aquí los dejo con este llamado de, si ustedes de alguna manera han conectado con esta visión del rol que puede jugar un archivo o el sistema archivístico del cual muchos de ustedes son parte en la sociedad, entonces quizás también ahora en esta pandemia es un momento de introspección personal y explorar cómo estas distintas destrezas, desde la apreciación, la audacia, el compromiso, la curiosidad, la empatía y la ecuanimidad, cómo podría incorporarlo
más en mi vida para yo ser el cambio que quiero ver en el mundo y que quiero ver en mi país. Así que con esa invitación los dejo y muchísimas gracias por su atención. Súper feliz de contestar cualquier pregunta que tengan también. Muchísimas gracias, don David. Un tema muy apasionante, realmente. Tenemos algunas preguntas por aquí. Dice la primera, ¿cómo lograr empatía con otros sectores detractores en un ambiente actual donde hay una alta intolerancia y visiones antagónicas entre lo público y lo privado? Uy, sí, qué buena pregunta. Esto lo siento muy real, porque en los distintos roles que jugué en la función pública era un tema muy presente. Y tal vez lo que puedo hacer es profundizar un poquito más en lo que me refiero con empatía. Que la empatía implica, sí, tener conciencia de cómo uno se está sintiendo, ¿verdad? Tal vez como funcionario público, en una situación de este tipo puede haber frustración, también varios temores, y que están asociados a ciertas necesidades de establecer orden, de que haya transparencia y tal. Y la empatía realmente requiere hacer ese mismo ejercicio que uno hace con uno y hacerlo con quien está del otro lado. Entonces, quizás del lado de quien está en el sector privado, a veces también pueden haber frustraciones por ciertas limitaciones o por ciertas medidas que podrían evolucionar y que al final de cuentas tal vez responden a necesidades de progreso, de avance, de logro, que en el fondo las necesidades propias y de, digamos, las necesidades de quien está en el sector público, quien está en el sector privado, ambas son necesarias para el desarrollo de un país. Entonces, hasta ahí nos lleva la empatía, como entender al otro. Y lo complemento porque creo que además de la empatía, ahí es donde se necesita esa ecuanimidad, como de poder decir, aunque yo tengo estas necesidades que son importantes, soy capaz de observarlos con cierta distancia como para poder conectarme y reconocer que también son importantes las perspectivas de otros. Y desde ese lugar es interesante, porque desde ese lugar es posible entonces pensar en soluciones creativas que logren que realmente surjan estas alianzas público-privadas. La segunda pregunta, don David, es, ¿qué atenta contra la introspección? ¿Cómo podemos lograr cultivarla con mayor frecuencia? Qué buena pregunta. Sí. Bueno, la verdad es que cuando las cosas están fluyendo a la perfección como quisiéramos y todo está sucediendo a como nos lo imaginábamos, normalmente no sentimos un gran llamado a la introspección. Pero bueno, las situaciones que nos lo facilitan son situaciones en las que las cosas no funcionan como nos imaginamos. Entonces, por eso creo que este momento de la pandemia es un momento ideal para la introspección, porque nos permite realmente mirar hacia adentro ya con cosas muy concretas que queremos analizar. Pero aún en las otras situaciones, tal vez la invitación que les puedo hacer es de tratar de comenzar a autoobservarse con más intencionalidad. Y esto aplica tanto como personas como organización. En mi vida personal, pues en mi vida, yo lo que escojo hacer es incorporar ciertas prácticas por las mañanas para autoobservarme. Y esto me ayuda mucho con entonces tener esa capacidad de introspección a lo largo del resto del día. Pero si lo pensamos en términos de organizaciones o de un archivo o en una organización o del rector del sistema archivístico, también hay, además de estar ejecutando lo que hacemos en nuestras funciones, la posibilidad de subir al balcón y observar eso y decir, ¿está funcionando o no está funcionando? Entonces, poder reservar en nuestra semana, en nuestro mes, momentos como para hacer esa reflexión es también súper importante. Tenemos otra pregunta que dice, yo quiero cambiar y me gusta mucho lo que expone, pero mi organización y las reglas del aparato público no me lo permiten. O a veces la cultura organizacional me para en seco. ¿Qué me aconseja? Sí, la entiendo, la entiendo.
hay algo que yo he llegado a comprender después de distintos procesos de frustración y que lo siento muy vivo en la voz de la persona que hace esta pregunta. Y es que mucho del aparato público juega un rol muy importante desde el lente del compromiso, ¿verdad? La verdad es que en el sector público se manejan fondos públicos y tiene que haber una seriedad y una transparencia y mucha claridad de cómo se manejan para mantener confianza en el sistema. Y a veces eso implica que hay procesos que pueden sentirse rígidos y digamos, liderazgos que buscan velar por esos procesos. Y la invitación que le haría a esta persona es, depende realmente en qué rol estás. O sea, si estás en un rol de liderazgo dentro de una organización, entonces existe la posibilidad de seguir velando por esas necesidades más desde el lente del compromiso, pero sumar otras posibilidades. Si esa no es su situación y usted está dentro de un equipo, entonces, pues creo que la invitación que haría es como a primero como entender y apreciar y, no sé, como honrar mucho de lo que sucede en el sector público. Y tal vez es una invitación a comenzar a desarrollar esa ecuanimidad que va a permitir vivir y fluir en un espacio, en una cultura que es muy de un tipo y que muy desde un lente. Y a la vez también desde un liderazgo informal comenzar a plantar semillitas de algunas de las otras maneras de ver el mundo. Entonces eso de hecho que en mi vida es lo que hice cuando estaba en el sector público y creo que tuvo sus frutos interesantes una vez que logré superar esa frustración inicial al cultivar la capacidad de ver mi propia emocionalidad con un poco más de fluidez y soltura. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer para que todos tengamos la misma empatía y ganas de aprender? Y agregaría yo, pegado a esta pregunta, si eso es posible. Okay. Sí, entonces la pregunta le apunta como al lente de la curiosidad y la empatía, ¿verdad? ¿Cómo lograr que todo el mundo sea curioso y empático? Pues en realidad, de alguna manera, eso es lo que yo hago en mi vida laboral ahora. Pero creo que sí hay que llevarlo con paciencia. La verdad es que cada persona pasa por un proceso de desarrollo donde aprende a moverse en el mundo de unos lentes u otros, dependiendo de las situaciones que ha enfrentado en su vida. Entonces, personas que en su temprana infancia, adolescencia o en su vida laboral no han estado inmersos en un mundo muy curioso y empático, no va a ser natural para ellos y ellas ver el mundo así. Entonces, lo que creo que funciona es primero tener paciencia, porque uno no puede forzar a la gente a cambiar solo porque uno quisiera, pero lo que uno sí puede hacer es ayudar a que las personas se conecten con las necesidades presentes en su vida que podrían requerir comenzar a ponerse sus lentes. Entonces, de pronto podrían haber situaciones en la vida de algunas personas, la vida personal y también la vida laboral, que de verdad requieren aprendizaje. Y si se puede enmarcar la situación en una manera que haga eso evidente y que haga evidente que hay grandes beneficios para la persona, si logra tantear y probar con algunas estrategias y herramientas de aprendizaje o de empatía, entonces eso comienza a abrir una puerta. Pero en realidad es un proceso que para muchas personas puede variar entre meses y años. Entonces, como dijo creo la anterior expositora, es súper importante el rol de líderes formales e informales que están dispuestos a invertir en el desarrollo de sus personas, de la organización, con la suficiente paciencia para que estas capacidades vayan despertando en su tiempo.
Don David, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro Congreso Archivístico Nacional. Sin duda alguna, un tema muy importante y que nos dejará pues reflexionando en los próximos días. A nuestra estimada audiencia le pedimos que por favor se mantenga sintonizada. Vamos a tener una pausa audiovisual y regresamos para la última conferencia y cierre de nuestro congreso. Soy Maureen Herrera y aprovecho pues para despedirme porque ahora después de la pausa trabajarán con mi compañera Catalina Zúñiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes en esta aventura que por primera vez llevamos a cabo de tener un congreso virtual en el Archivo Nacional de Costa Rica. Los esperamos después de la cápsula. Gracias.